Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer un cosplay. Como ya sabéis, llevo varios años en el mundillo del cosplay y hoy vengo a compartiros conocimientos, más concretamente cómo hago para planificar y trabajar en un cosplay. Este método es el que siempre uso para poder organizarme y he pensado que estaría bien exponerlo pues si a alguien más puede servirle. Para que sea más fácil he decidido hacerlo basándome en un personaje que se llama Glass, es de la serie Las aventuras del héroe del escudo, digo el nombre en español por temas de copyright, y es un cosplay relativamente sencillo y me va muy bien para mostraros con ejemplo lo que os voy a ir desarrollando. Como veréis, primero os pongo un resumen y después os cuento de qué va cada apartado. La primera es la fase de antojos. En esa fase en la que tú ves el personaje, te enamoras y decides que vas a trabajar con él. Es el momento en el que tenemos más hype y es el momento en el que creemos que lo podemos hacer todo, realmente. Y es el momento en el que más ganas tenemos de trabajar con ese personaje. La segunda fase es la recopilación. Cuando ya hayáis decidido con qué vais a trabajar, empezaréis a buscar información. Esta fase tiene varios apartados. El primero son las referencias. Debéis conseguir todas las fotos posibles del personaje, desde todos los ángulos. También os pueden ir bien GIFs, clips de vídeo, modelos 3D, sobre todo a la hora de elegir materiales. Porque no es lo mismo ver un concept art, a ver un dibujo o un manga, que verlo en un anime o en un videojuego. Cambia mucho a la hora del movimiento, pues puedes pensar en otros materiales o incluso otras técnicas que no habrías pensado solo al tener un simple dibujo. También os puede ayudar el hacer dibujos de ese personaje, sacando las piezas para ver qué piezas son, antes de trabajar con patrones y croquis y demás. Es solamente para tener una referencia de qué piezas son. Esto yo he visto gente que lo hace de forma más literal, que va escribiendo, pues el personaje tiene un kimono, en el kimono hay una manga de este color, un tal de este color, un tal de este color, y lo van escribiendo. A mí personalmente, como soy una persona muy visual, me va mucho mejor el tener hechos dibujos de las partes del personaje. Pero esto, como os comentaba, cada uno es muy libre de trabajarlo a su manera. El siguiente apartado son las partes del cosplay propiamente dichas. Mi consejo es haber despiezado todo el traje y empezar a trabajar por grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a coger cada parte de nuestro traje y la vamos a poner en diferentes categorías. Yo en mi caso uso 3 categorías: costura, complementos y compras. ¿Qué va a ir en cada categoría? Fácil. En la categoría de costura van todos esos elementos que hay que coser, como en este caso los elementos de tela. Serían la parte del kimono, las medias, un kimono interior, los calcetines y la parte del obi. En complementos serían todos esos elementos que podemos fabricar que no son de tela. Por ejemplo, en su caso, pues serían los abanicos, las joyas, etc. En esta parte también podríamos contar lo que son partes de armadura, porque la armadura normalmente no se cose a menos que sea una armadura de tela, y demás props o demás complementos. Por ejemplo, podría ser una mascota, un peluche, una mochila, etcétera. Y en el apartado compras van todas aquellas cosas que se pueden comprar. Por ejemplo, peluca, maquillaje, lentillas, ropa interior si nos hiciera falta,
alguna de las partes del cosplay que te sale más a cuenta comprarlas que no hacerlas, por ejemplo, una camisa blanca o cosas de ese estilo, cosas como por ejemplo también el calzado, aunque después lo tengas que modificar. Ya me entendéis. El tercer apartado son las técnicas y los materiales. Quizá esta es la parte más importante, es el momento en el que debéis reflexionar en cómo hacer las cosas, no en empezar a hacerlas, en cómo hacerlas. Parece obvio, pero es importante tenerlo claro. Una buena planificación en este momento puede solucionar muchos dolores de cabeza. Claramente, siempre pueden salir imprevistos, pero de esto ya hablaremos luego. Analizar cada parte del traje, saber en qué categoría va y ver las técnicas que podéis usar. Aquí debéis ser realistas también con las técnicas y materiales. Hay que pensar que muchas de las cosas que vemos en series, videojuegos, etc. no son reales o son muy difíciles de llevar a la realidad. Por ejemplo, si tu personaje es un gigante de 3 metros, deberás preparar unos zancos o adaptarlo a tu altura. Sé que este ejemplo es fácil entre comillas de arreglar, pero por ejemplo hay otro tipo de personajes que puede ser que su piel cambie de color, que pueda agrandar a placer una parte de su cuerpo, que sean de humo, que leviten, que no tengan piernas humanas. Son cosas que se pueden simular de otra forma, pero a la realidad no se pueden llevar. A este tipo de cosas me refiero que hay que mirar mejor qué técnicas podemos usar y qué técnicas no. Y ser consciente de qué técnicas podemos aplicar nosotros por nosotros mismos o en qué técnicas vamos a necesitar ayuda. Yo os aconsejo que antes de empezar a usar materiales, os informéis bien sobre la técnica, que preguntéis a personas que ya la usen y sobre todo que no empecéis con materiales caros. Si acabáis de entrar en este mundo, no porque gastéis en materiales caros vais a tener un mejor resultado. El mejor resultado se aprende a base de años y años. No porque veas un cosplayer trabajar con Worbla, que a lo mejor este cosplayer lleva 15 años trabajando y 10 años haciendo armaduras, va a quedarte a ti el mismo resultado. ¿Lo puedes llegar a conseguir? Sí, pero con el tiempo y nunca a la primera. O si no, estaríamos delante de un genio. Por favor, manifiéstate en este vídeo si eres capaz de trabajar la Worbla a la primera. Fuera de bromas, puede ser que sí, que tengáis esa suerte, pero no suele ser el caso. Para empezar, podéis usar materiales como cartón, goma eva, papel maché, pasta de goma eva e ir habituándoos a trabajar con estas cosas. No os aconsejaría nunca que empezaseis, como os comentaba, con termoplásticos, teniendo que gastar muchísimo dinero para hacer los acabados, en artículos de seguridad, aunque aquí no hay que escatimar, que es una cosa importante, o herramientas muy caras para empezar. También está bien informarse de los materiales por el tema seguridad. Esto es súper importante, perdonadme que insista. Hay que leer muy bien las instrucciones, sobre todo si son materiales que pueden ser dañinos para nuestra salud. Hay que seguir las indicaciones al pie de la letra, porque lo que menos queremos es hacernos daño mientras estamos haciendo cosplay, o que alguien o alguna de nuestras mascotas pueda resultar herida por algún descuido de trabajar mal con las herramientas o mal con los materiales. Si trabajáis con resinas, necesitaréis guantes, ropa que podáis desechar, recogeros el cabello si lo tenéis largo, cuidado con las barbas. Si trabajáis con cosas que emitan calor, tipo una pistola de calor, etcétera, vais a necesitar usar guantes de protección. Igual para algunas herramientas necesitaréis mascarillas especializadas dependiendo con qué tipo de material trabajéis. No podéis usar una mascarilla quirúrgica para trabajar con una resina que expeda vapores, lógicamente. Esto parece que no, pero hay gente que dice,
Yo por una vez que me pongo a lijar goma eva, no pasa nada porque han sido 5 minutos. A ver, la goma eva, cuando tú la lijas, suelta pedacitos de goma eva que los puedes inhalar y te puedes intoxicar. Igual que si la quemas, suelta un vapor que es tóxico. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de materiales. Como siempre, asesoraros bien, preguntad a gente que los trabaje y si no estáis seguros porque nunca habéis usado nada de esto, preguntadle o pedidle ayuda a alguien que lo haya hecho antes. Y sobre todo, por favor, usad las medidas de seguridad, porque he visto a gente hacerse daño bastante serio por pasar de usar las medidas de seguridad oportunas. La siguiente fase son los croquis y las pruebas. Esta parte es cuando nosotros ya hemos decidido con qué vamos a trabajar, qué materiales vamos a usar y cómo van a ser los diseños de nuestro traje. En esta fase es en la que vamos a probar en materiales baratos, como puede ser cartón, como pueden ser telas baratas, lo que nosotros queremos llevar a la realidad. Es cuando se hacen los patrones, es cuando se hacen los croquis en caso de las props. Esto es muy importante. No empecéis nunca a trabajar con el material definitivo si no habéis hecho antes nada con ese material, si no habéis trabajado antes con ese material, no sabéis cómo se comporta, hacedlo con cosas con las que sí hayáis probado. Todos hemos hecho prototipos de cartón para nuestros trajes. Todos. Porque es lo más fácil de conseguir. Se puede conseguir en cualquier lado. Puedes ir a un supermercado y pedir las cajas. Puedes ir a las tiendas, puedes ir a bares y demás. Pedir cajas de cartón, incluso ahora mismo podéis comprar cartón en cualquier superficie y probadlo antes de empezar con el material, porque eso lo que va a hacer va a ser que os ahorréis dinero y podáis ver visualmente cómo va a quedar esa arma o lo que queráis probar. En el caso de las telas es exactamente lo mismo. Vamos a probar antes en una tela parecida a lo que vayáis a trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el traje va a ser de algodón, probéis con un algodón barato. Y si vais a trabajar en telas elásticas, trabajéis con una tela más barata con una elasticidad parecida. De esta forma podéis hacer prototipos tanto de vestidos como de armas y demás sin gastar el dinero en materiales caros. Esto también es aplicable a las pelucas. Si nunca habéis cortado una peluca o no os fiáis de cortarla, además de poder hacer que lo haga otra persona, lo que podéis hacer es probar con pelucas baratas. La siguiente fase es la fase del presupuesto. Desgraciadamente, junto con la otra fase, la fase del presupuesto es donde caen la mitad de los cosplays. ¿Por qué caen? Porque a lo mejor en la fase anterior ya te has dado cuenta que quizás en ese momento no te es factible hacer ese traje de la forma en que lo quieres hacer, o por temas monetarios no te es posible hacer ese traje en ese momento. Esta fase es como una especie de corte realmente. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Pues según las cifras que hayamos obtenido de la fase anterior. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros con la fase anterior ya hemos probado qué materiales, cuánta cantidad de materiales vamos a necesitar, de qué forma los vamos a trabajar, qué vamos a necesitar para trabajarlo. Todo esto hay que tenerlo en cuenta con el presupuesto. Os pongo un ejemplo con las telas. Yo ya tendría hecho los patrones para este traje, que en este caso es un kimono, y ya sabría cuánta cantidad de tela necesitaría para hacer el kimono. Pues esto es aplicable a todas las otras cosas del traje. Y con todos los datos de todas las cosas que necesitamos y el precio de esos materiales, vamos a confeccionar el presupuesto, como un presupuesto normal.
De esta forma tendremos un aproximado de cuánto dinero nos va a salir ese traje. Ahora bien, tenéis que contar que puede ser que necesitéis un extra de materiales porque ocurra algo inesperado, y ese extra también hay que contarlo en el presupuesto. Yo lo que hago es, una vez tengo calculado todo lo que me va a salir, el precio de este traje, es sumarle la mitad de ese presupuesto como un extra. O sea, tendría 1,5 veces lo que me saldría. Y con ese precio yo ya decido si este cosplay es factible en cuanto a dinero o no es factible. Todo pues ahí depende de cómo esté la cartera de cada uno en ese momento o en el periodo de tiempo que nosotros hayamos estipulado para hacer el cosplay. Que esto también hay que tenerlo en cuenta durante lo que es el presupuesto. Podéis contar las horas que habéis tardado en hacer las cosas. Por ejemplo, si para hacer el kimono he estado 4 horas, pues puedo contar que un día voy a necesitar 4 horas. Para hacer esto, tantas horas, pues tantas horas. De esta forma tendré también calculado el cómputo de horas y sabré más o menos si, dependiendo de mi horario, tendré tiempo o no para un evento u otro. Esto puede ser un poquito ya tiquismiquis, pero hay que ser realista también de saber si te va a dar tiempo para un evento o si hacerlo de forma que yo voy a hacer este traje y cuando esté, estará. Y esto me lleva directamente a la siguiente fase, que es la fase del work in progress. Básicamente, que es ya cuando estás trabajando en el cosplay. Si tienes una fecha prevista, ya sabes cuánto tienes para hacer este traje. Si no la tienes y puedes ir trabajando a tu aire cuando os apetezca, pues es mucho mejor. Para mí, bajo mi experiencia. Pero claro, eso ya pues depende de cada uno, de la exigencia que tenga, etc. En cuanto al tema del proceso del trabajo del cosplay, yo os aconsejaría que empezarais por esas cosas de las que estéis más seguros y que os vayan a dar menos problemas. Porque de esta forma, cuando lleguéis a esas partes del traje que os son más complicadas, veréis lo que tenéis hasta entonces y os motivaréis a terminarlas. Esto es un consejo de una persona que lleva más de 10 años haciendo cosplay. Y por último ya nos queda la ardua tarea de disfrutar de nuestro trabajo. Veréis que la afición del cosplay os puede ayudar en muchas cosas en la vida, porque no solo es me pongo el traje y voy, que estos son los cosmodels, ninguna crítica hacia ellos, que conste, sino es todo el hecho de haber estado trabajando, haber aprendido cosas nuevas, haber conocido a gente nueva, crear amistades, familia y demás. Es una afición muy bonita en la que se disfruta mucho, en la que también se sufre mucho, porque pueden pasar 1000 cosas y siempre pasan 1000 cosas, pero como en todos los lados. Es lo que dicen, que la sarna con gusto no pica. El cosplay también conlleva otro tipo de cosas que, si queréis, las podría hacer en un vídeo. Podríamos hablar de otros temas relacionados con el cosplay y me gustaría que lo pusierais en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y queréis que siga hablando de este tema e incluso planteé de traer a gente al canal para hablar de temas relacionados con el cosplay, dejádmelo por favor en los comentarios. Y si alguno se anima, también que me lo diga y todo es a hablarlo. Y por mi parte, esto ya es todo. Este es un vídeo atípico en el cual estoy hablando casi todo el rato, pero
espero que os haya resultado útil. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like, compartir el vídeo en todas las redes sociales, mandarle el enlace a vuestros amigos y enemigos también, que así se harán amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!